Desde la República Dominicana, para el mundo, transmite el canal del Chamo, un canal que te llena de edificación. Adolescentes y no somos el grupo de salsa. Hoy en día estamos aquí para traerle un tema muy interesante, de verdad que sí, y entiendo que muchas familias la necesitan. Y hoy tenemos una persona que tiene el dominio de la palabra, la cual también tiene el conocimiento pleno de este tema y entendemos que es una persona que es capacitada para esto, para que sea tú, que pueda, ¿verdad? Pueda cómo criar o cómo hablarle a tus hijos, a los adolescentes. Hoy tenemos a Hosley Wilmore. ¿Cómo tú estás? Todo bien, muchachos, todo bien. Como siempre, agradecido de poder compartir con ustedes en su espacio, de poder compartir con su público, que es lo más importante. Aprovechamos para que, si ya eres parte de la plataforma, compartas, des like y puedas promover, puedas invitar a otras personas a que se sumen a este proyecto tan interesante. Amén. Y como siempre les digo, para mí es de mucha importancia y de mucha satisfacción poder venir a este lugar y poder conversar sobre temas que sabemos que son muy necesarios para las personas que nos siguen. Así que hoy vamos a hablar sobre la adolescencia. Eso es así. Hosley, también veo que te ha expandido en el grupo Calma Alma. ¿Qué Claro que tal? sí, claro que sí. Nosotros hemos asumido el reto y les invitamos a todos ustedes a que puedan, de cierto modo, cuando estén en la zona este del país, pasar por el nuevo centro que abrimos, ¿verdad? De una sucursal, por así decirlo, del Centro Calma Alma en Bávaro, Punta Cana. Felicitar a la directora del centro, mi colega y amiga, la licenciada Andrea Belén, que asumió esto, tuvo esa, ¿verdad? Visión. Sí, ese impulso y le dijo, mujer empoderada. Sí. Ese es el tema con nosotros los hombres, que como que damos mucha vuelta, con la mujer como que más, ¿verdad? Más Sí, rápida, sí. Y se abrió a ese proyecto y gracias a Dios ya pudimos inaugurar la semana pasada. Así que cuando ustedes estén visitando esa parte del país y en algún momento sientan la necesidad de ser acompañados, ya tienen un lugar donde la vamos a recibir con los brazos abiertos. Importante que tienen un profesional. Eso es Hosley, así. y para las personas que nos están escuchando ya de la zona este, ¿tiene la dirección o un contacto? Ustedes saben que como todo nuevo en la vida hay cosas que todavía no manejamos, ¿verdad? Con mucha precisión. Pero pueden ustedes, les voy a invitar a que puedan entrar a las redes sociales, buscar Centro Calma Alma tanto en Facebook como también Instagram. Creo que también TikTok. Tenemos una cuenta ahí en TikTok donde compartimos también información y ahí van a poder tener el número y también la ubicación exacta de donde está el centro. Me van a disculpar, tengo que aprenderme esa parte, es muy reciente todavía, Sí. pero en las redes sociales pueden tener esa información. Ah, Qué día específicamente tú estás pasando para tu cliente de esos? Yo voy a estar allá en el centro Punta Cana, voy a estar los miércoles. Me toca los miércoles estar por allá, acompañado también de un psiquiatra. Vamos a estar siempre alternándonos, que haya un terapeuta y un psiquiatra en cada uno de los días. Andrea va a estar los lunes, tengo una colega que va a estar los martes, creo que es Renata. Bueno, todo el equipo va a estar allá y es lo bueno. sí, sí. Todo el equipo que está aquí en la ciudad va a estar allá también en diferentes días. Así Eso que es para no hay excusa. No hay tener excusa, sí. en los dos sitios, Claro, tener misma El mismo, fluidez. sí, el mismo equipo y qué equipo, un equipo de alta gama. Sí. Un equipazo. Es así. Hosley, hoy vamos a hablar de adolescentes. Eso es así. A veces nosotros escuchamos la palabra y de por sí como que hay cierta tensión, Sí. porque tenemos a nuestros muchachos de la adolescencia, a nuestros hijos, como a veces lo identificamos como ese grupo rebelde, como ese joven que de cierto modo me quiere llevar la contraria en las cosas, que se me complica tener cercanía, que se encierra en su pensamiento y sus posturas, y por eso traemos este tema. Porque nosotros debemos desmontar esa parte y entender dónde está el génesis, ¿verdad? Dónde está el inicio Sí. de ese comportamiento o de esa manifestación que tienen nuestros hijos en esa etapa específica de la adolescencia. Para empezar, Hosley, y para el público también que nos escucha, cuándo inicia ya la adolescencia como tal? Muy, ¿En qué muy, tipo de edad? muy buena pregunta porque muchas veces nosotros identificamos a nuestros niños de 10 años, 11 años ya en la etapa de la adolescencia y no, esa es la etapa de la preadolescencia. Ok. La adolescencia inicia a los 13 años 13 años. y termina ya cuando nuestros hijos están entrando, están abriendo esa puerta ya de cumplir los 18.
Es toda esa etapa desde los 13 hasta los 17 años y, ¿qué? 9, 11 meses. 11 meses. 11 meses y ahí ya tocando la puerta. Es la etapa que identificamos como adolescencia, donde se dan muchas cosas, chicos. Se da el tema de que nuestros hijos empiezan a experimentar cambios en su cuerpo. Los varones empezamos ya a ver que ya esta parte sombreada, ya no creen que se están poniendo lápiz, pero no, es que ya se acercan, ¿verdad? Sí. El vello, el bigote. Y quieren tener barbilla. Ya se quieren dejar, tú sabes, no se quieren pelar ya bajito, quieren dejarse crecer el pelo, Sí. le cambia el tono de voz. A veces sí, el hay un timbre. mutismo, a veces hay un mutismo selectivo que uno dice, acá, pues este muchacho casi no habla, y es porque muchas veces se avergüenza de esa voz aguda. A veces en la chica la voz chillona, porque todavía no se ha equilibrado, no se ha establecido el timbre de voz que realmente va a tener nuestro hijo en ese momento. Y cuando nosotros conectamos con esos cambios, que también se da la parte emocional, en las chicas el tema de que empieza a crecer en las mamas, empiezas a experimentar el tema de ver su primera menstruación, o sea, se da un cambio en todo el sentido de la palabra en nuestros hijos. Sí. Y cuando nosotros como padres no conectamos con esa necesidad que nuestros hijos tienen, se empieza ya a palpar, a ver, a tener ya lamentablemente presente el tema de el distanciamiento, el aislamiento, el no querer hablar, el no querer compartir, el mantenerme en mi espacio y ese tipo de manifestación. Entonces, por eso la importancia de nosotros al momento de ver un comportamiento errado o negativo en nuestros hijos adolescentes, no tildarlos, no excluirlos, no condenarlos ni juzgarlos, sino poder conectar con ellos la necesidad que está provocando ese comportamiento. Eso es lo importante. No, pero que yo pasé por esa etapa. Nosotros como padres entendemos que no la sabemos todas. Yo pasé por esa etapa y yo sé que eso es un momento, eso es algo del momento. Olvídense de eso. No hagan caso a ese muchacho, no. Porque usted no sabe qué pensamientos está tu hijo realmente manejando con relación a cómo se siente. Y si en algún momento también ha sido víctima de bullying por el tema de la voz, de la apariencia. A nosotros los varones empieza a pronunciarse el tema de la manzana, del garillo y tú ves niños que se encorvan porque no quieren que se le vea este asunto y eso va generando otras cosas, un dolor en la parte. ¿Me entiendes? Entonces se van generando muchas cosas, se van desatando muchas cosas que parten de ese comportamiento que mi hijo manifiesta y que yo estoy evidenciando como algo normal. Tenemos que desmontar eso y no normalizar el comportamiento de nuestros hijos en esa etapa. Excelente, de verdad. Entonces, Josley, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros con nuestros adolescentes? Mira, el primer desafío es poder conectar, poder conectar. Y yo siempre he mencionado la importancia de que nosotros como padres tenemos que tener muy presente la importancia de tener un acercamiento y un acompañamiento cerrado con nuestros hijos. Siempre trato de presentar la cita de que, por ejemplo, yo como papá que me enfoqué en el hecho de traer dinero a la casa, de que yo quiero que mi hijo tenga un buen colegio, que de ahí salga para la casa, coma, se cambie para el instituto y después a la clase de fútbol o si no lo meto en natación, eso está perfecto. Sí, sí. Pero voy generando también una desvinculación afectiva o un no acompañamiento apropiado conmigo. Entonces, cuando mi hijo va creciendo y se va acostumbrando al hecho de ver a papá solamente cuando entra y sale de la casa, va creciendo y llega un momento donde ya yo identifico que yo no necesito de papá para nada. De papá o de mamá. Sí, puede ser, sí, puede para ser. poner los dos actores. Sí. Y yo entiendo y identifico que ya no siento necesidad de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo afinidad con la mamá de mi mejor amigo, que sí está ahí siempre para escucharme, para darme ese tiempo, para acompañarme en una dificultad. Tengo a mi amigo que cuando tengo una duda o una inquietud, puedo conversarlo con él y juntos, aunque tropecemos y no caigamos, salimos adelante. Sí. O sea, voy cerrando la posibilidad de tener ese acercamiento con mis padres. Y muchos padres manejan culpa. Contrale, ¿en qué momento, si yo me invertí tanto en mi hijo, en qué momento fue que perdí la oportunidad de poder estar presente en su vida? Y fue justamente ahí donde se dio esa manifestación. Entonces, no puedo esperar que en el momento de la adolescencia, donde mi hijo manifiesta esa necesidad, si no pude crear en un momento que fue de vital importancia para él, no pude crear esa cercanía, no puedo esperar que en la adolescencia mi hijo va a tener ese acercamiento. Josley, hay un tema con los padres y es la forma de nosotros hablar con los hijos. ¿Cuál es la mejor manera para nosotros conversar con ellos? Porque a veces se cierran y a veces uno en el mismo calor de la conversación, uno a veces empieza en las prohibiciones por la misma edad, entonces ahí hay un problema.
de cómo nosotros hablar con ellos, ¿cuál es la mejor manera o cuál es alguna forma que tú le puedas brindar a la población para ver cómo los padres o las madres hablan con los niños? Mira, voy a mencionar algo que no es grato, que no es de mucha, que no lo ven bien muchos padres. Ujú. Nosotros siempre tenemos que tener sobre la mesa la carta de la negociación. Bueno, Josly, ¿cómo tú me dices a mí que vengo de una familia Disfuncional o algo así. disfuncional, y no tanto disfuncional, de una familia donde se hacía lo que papá decía? O sea, en mi caso, yo no aprendí eso, de que yo tengo que sentarme y conversar con mi... yo tuve que hacer lo que mi papá dijo. Y eso resultó porque mira el hombre que soy. Sí. Y mis hijos deben, y no, mis hijos deben ser igual, pero no. Nosotros tenemos que, de cierto modo, entender que estamos viviendo otros tiempos. Y la forma más sensata, más saludable de yo conectar con mi hijo es primero identificar la necesidad. Segundo, poder crear esa cercanía, esa vinculación de manera afectiva. Por ejemplo, la semana pasada, tuve en consulta a un adolescente que me decía, a mí me resulta difícil conversar con mi mamá por dos cosas. Primero, la salida de mi padre de casa, eso me devastó porque con la persona que yo hablaba, con la persona que yo salía, con la persona que yo me sentía cercano era con papá, y al salir de casa sentí como un abandono. Segundo, empecé a chocar mucho con mamá porque yo la veía como la responsable de esa separación, pero lo que más me alejó de ella fue el hecho que un día la senté y le dije, yo necesito conversar contigo. Oigan esto, qué interesante. Sí, sí. Que un adolescente tenga esta postura. Mami, yo necesito conversar contigo porque tú y yo no podemos pelear tanto. Y las palabras de su madre fueron, es que tú y yo no tenemos que llevarnos bien. Tú lo que tienes que respetar y acoger lo que yo te diga. Ay, Wow, o santísimo. sea, Automáticamente, ese muchacho se cerró. Se cerró. No, y ya no va a tener la confianza para conversar con No, él. que no la tiene. no la tiene. No. Y eso se cerró. Y eso justamente es lo que estamos trabajando en consulta. O sea, este muchacho, y yo quiero que ustedes padres puedan entender la importancia de esto. A este muchacho se le ha dificultado tener una buena relación con sus amigos, tener una buena relación con la noviecita que tiene, tener una buena relación en la parte laboral, donde ya está dando sus primeros pasos en la vida laboral. ¿Por qué? Porque se le ha complicado el poder conectar con los demás. Cuando hay una deficiencia, chicos, en la forma en cómo yo me relaciono con mis padres, con mi sistema familiar, de esa misma forma yo me proyecto hacia afuera. Y eso perjudica todo mi entorno. Y es lo que Sí. nosotros como padres no entendemos. Si yo no trabajo esta herramienta de que mi hijo pueda sentirse seguro, de que mi hijo pueda tener la confianza de abordar a una persona cuando no se siente cómodo ante un tema, o de cierto modo pueda también elogiar, resaltar cuando se siente bien, si no lo promuevo, si no lo fortalezco dentro de mi sistema, no puedo esperar que mi hijo lo haga fuera en la calle con personas desconocidas. Sí, sí. Entonces, yo no puedo decirle a mi hijo, es que tú y yo no tenemos que llevarnos bien. Claro que tenemos que llevarnos bien. Claro, porque es que somos padre e hijo. ¿Cómo yo puedo crear un ambiente donde mi hijo me pueda expresar cualquier malestar si no nos llevamos bien? No. No, tú lo que tienes que respetarme y punto. Pero ¿por No, qué? eso no es así. Pero eso es que ni en la academia. Claro. En la academia es así, porque tu jefe inmediato te dice, mire, raso, pelapapa, lo que sea. Cuando usted se sienta conmigo a conversar, te dan Sí. la oportunidad de tú tener un escenario donde tú puedes No, expresarte. es que como quiera, siempre hay que haber una comunicación. Claro, claro. Que eso es lo Vital, principal. vital. Y por eso, Claro. por eso digo la importancia de tener la carta sobre la mesa de la negociación, porque al momento de usted conectar con la necesidad de su hijo, con la necesidad, usted tiene que entonces empezar a ver de qué forma conecta con este niño, con este joven, y de qué forma usted le va dando respuesta a las inquietudes que va teniendo. No podemos entender que, no, que él tiene que bandeársela, porque él tiene que aprender. No. No, hay que darle herramientas, hay que Claro, acompañarlo para que claro. pueda, de cierto modo, conectar de una manera saludable con esas necesidades. Claro. De verdad, hay muchas gente como que no tiene corazón. No, Entonces, oye, independientemente, son personas que como que tú eres menor que yo, eso es como, tú eres menor que yo, tú tienes Y que hacer lo que yo diga, eso no y puede. que arrastran carencias. Claro, Arrastran claro. situaciones de su crianza que los hace comportarse así. Sí, Claro. Entonces, ¿cómo podemos tener un límite de rigidez? Porque tú dijiste, hay que poner la carta sobre la mesa. Claro. Pero entonces, ¿cómo podemos poner la carta sobre la mesa para que no pase esto que estamos viendo Mira, ahora y qué mismo? bueno que tú mencionas eso, chamo, porque el hecho cuando digo negociar, no digo ceder, ni digo tampoco
tú renunciar a esa posición jerárquica que debe existir en todo sistema familiar. Claro, claro. Usted sigue siendo papá, usted sigue siendo mamá, hasta que ese muchacho, hasta que usted o el niño partan de este mundo. Claro. Dios así no lo permita. Sí, sí. No estamos hablando de eso. Usted debe mantener los límites claros, las reglas claras, usted mantener y desempeñar su rol de manera eficiente. Usted es el papá de esa casa, usted es la mamá de esa casa. Ahora bien, el hecho de negociar, usted no está cediendo ni está renunciando a esa manifestación que debe tener usted dentro de casa. Es un tema de que es importante conversar, ver la necesidad, ver en qué momento realmente yo puedo darle la mano a mi hijo o en qué momento debo soltarlo para que pueda aprender, para que pueda avanzar, para que pueda de cierto modo poner en práctica las herramientas que va viendo en casa, porque también es otra cosa. A veces queremos nosotros enseñar a nuestros hijos, pero nosotros mostramos todo lo contrario. Sí, Todo claro, lo contrario. claro. Entonces debe haber una congruencia, debe haber una sintonía entre lo que yo hago y lo que le estoy enseñando, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, cuando mi hijo ponga todo esto en manifiesto, si veo alguna duda, alguna laguna, algún espacio, entonces conectar con él en ese sentido. Entonces, una forma de yo poder cambiar esto, Cham, es poder atender las necesidades que yo he arrastrado de mi crianza, de la forma como me criaron a mí, y poder entender que eso es una historia pasada y que tengo la oportunidad de generar una historia nueva, tanto para mí como para mi hijo. No generarle las mismas situaciones que yo en algún momento pude arrastrar de la forma en cómo me criaron. Entonces, cuando yo conecto con esa necesidad y cuando yo conecto con esa herida que se mantiene en mí, que abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, cuando sano, me doy la oportunidad primero de poder criar de manera apropiada y segundo, de no generar la misma necesidad en mis hijos. Claro. O sea, tenemos que pasar páginas, tenemos que cerrar ciclos, tenemos que perdonar, sentarnos con mi mamá. Si tengo que sentarme con mi mamá y de cierto modo agotar una conversación incómoda por cosas que pasaron, debo hacerlo para yo poder sanar y poder dar un acompañamiento apropiado a mí. Chamo, hay una frase que tú le dices muchos y de verdad que debe ser así. Hay que cambiar el discurso. Claro. Hay que cambiar. Pero claro, pues no Porque podemos vivir todo el tiempo en eso. Mire, hay un programa que ustedes compartieron donde estuvieron hablando sobre esa etapa de nosotros en ese momento de jugar, de inventarnos cosas y todo lo demás. No podemos entender, señores, y hago la cita de ese programa por eso. No podemos nosotros entender que lo mismo que resultó conmigo cuando no había internet, cuando no había tablet, cuando no había celular, no había distracción tecnológica, Ajá. que lo que funcionó conmigo funciona ahora con mi hijo, donde hay tanta distracción, No hay forma. o donde sea, hay tantos influencers, ¿me entiendes? Donde ahora se está promoviendo más lo malo que lo bueno. Sí, Entonces sí, de yo verdad. debo estar preparado para eso y hacerle entender a mi hijo y enseñarle, mostrarle que independientemente de la puerta de mi casa hacia afuera, el mundo se esté cayendo, de mi casa hacia adentro lo que se respira es paz. Un lugar donde tú puedas conversar, donde tú puedas externarme qué te pasa, donde las preocupaciones son de la vida. Sí, Son de claro. la vida. Es que me siento, dicen muchos adolescentes, que me siento a veces que no encajo, porque una cosa es lo que veo, pero otra es a la que me enfrento. Sí. Y sabemos que allá afuera son más influenciados nuestros hijos de ese ambiente social, ese ambiente escolar, que lo que yo les puedo mostrar en casa. Mis hijos en casa están, ¿qué? 2 o 3 horas, a las horas que están durmiendo. Al otro día se van para el colegio. Sí. Y pasan más tiempo en la calle que el tiempo que pasan en la casa. Eso es así. Entonces, nosotros debemos aterrizar con relación a eso y entender que son otros tiempos y que son otros los desafíos. Ahora sí, yo no puedo tampoco doblegarme a esos retos ni a esos desafíos y dejar que sea la calle, las redes y los influencers que críen a mis hijos. Claro que no. Yo tengo que tener una postura firme sobre eso y también buscar herramientas, ir al terapeuta, ir al colegio, manifestar presencia, cómo está el muchacho, cómo le está yendo, cómo se está portando, conocer su círculo. Muchas veces no conocemos los amigos de nuestros hijos. Sí. Ah, vengo ahora que voy a compartir con fulano porque yo es fulano. ¿Quién es fulano? Y el muchacho sale y tú tienes incluso hasta la incertidumbre de contra, y a qué hora va a llegar y con quién anda, porque no sé con quién No anda sé ni con- qué está haciendo. Entonces, Así mismo es. debemos generar esos ambientes donde yo pueda invitar incluso a los amigos de mis hijos a mi casa y crear un picnic para yo ver Sí. Para uno conocer ¿Verdad que sí? a sus amigos. Entonces es una forma de nosotros poder vincularnos y adentrarnos un poquito al mundo de nuestros hijos. Hosli, también en esa etapa hay un drama grave y es la rebeldía. O sea, llega un momento que los chicos se vuelven rebeldes cuando ya todo empieza con las prohibiciones que uno está viendo, ¿verdad? Claro. Las situaciones que ellos están conviviendo y tú empiezas a poner límites. Entonces Sí. empieza la rebeldía. ¿Cómo manejar la rebeldía? Mira, esa parte es interesante porque la rebeldía se da muchas veces cuando no hay un margen de respeto dentro de la relación de los hijos con los padres. Nosotros podemos ver adolescentes que son
muy sumisos, para utilizar una palabra, ¿verdad? Un Sí, muchacho sí. que conecta rápido, que tiene un aura bonita, que tú dices, contra, ese muchacho sea agradable, ese muchacho sea educado. Sí. Pero eso tiene que ver con la forma en que los padres se acercan a ese joven, cómo lo tratan, cómo lo escuchan. Siempre hay un tiempo dispuesto para, ante cualquier inquietud, el muchacho está ahí y se puede sentar y se siente escuchado, no se siente juzgado, no se siente, ¿me entiendes? Sí, sí. Cuando hay una rebeldía es todo lo contrario. Es que yo vivo enfurecido con el mundo, porque es que yo no puedo hablar con mi mamá, no puedo hablar con mi papá, y ante la mínima cosa que hago, entonces en vez de corregirme en amor, lo que hacen es juzgarme y que tú no sirves, tú eres un estúpido, tú todo lo haces mal. Oye la forma. Sí, sí. Todo lo que tú, a todo lo que tú le pones la mano, todo se daña. No, o sea, yo no puedo esperar tirarle espinas a mis hijos, o a mi hijo, o a mi hija adolescente, y esperar rosas de allá para acá. Claro. Para yo poder bajar ese nivel de rebeldía en mi hijo o en mi hija, yo tengo que mostrar en todo el tiempo empatía, acercamiento, disposición, mostrarle el interés de que realmente mi hijo y mi hija me importan. Yo no Sí. puedo esperar que si en un momento de dificultad, por ejemplo, que mi hija está experimentando su primera menstruación, tenga que apoyarse en la chica que me asiste en la casa con la limpieza o en la vecina, porque yo no tengo el tiempo de poder acompañar a mi hija en esa primera experiencia. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a generar eso? Y una experiencia que ella no tiene el mínimo No tiene, conocimiento. no tiene conocimiento de eso. Claro, no, Entonces, que primera vez. entonces yo le pregunto a ustedes, ante una madre que no está presente, y un padre también, porque nosotros los padres también nos involucramos en esa parte, Sí, sí. que no tiene presencia en esa etapa tan importante de la vida de una dama, ¿qué va a pasar con eso? Ya, aparte de crear rebeldía, porque contra no estuvo ahí, tuvo que apoyarme en otra persona, Sí. también cierra todas las posibilidades de buscar acercamiento con otros temas. El tema de la inclinación o su preferencia sexual, que ahora Sí. también es una de las bombas que más de cierto modo, nos preocupan con nuestros muchachos adolescentes. El tema de la inclusión, ya no hay una serie, ya no hay una canción, ya no hay una película donde veamos este asunto de la inclusión, Sí. parejas de hombre con hombre, mujer con mujer y todo lo demás. Entonces, si yo no tengo esa cercanía con mi hijo, en una etapa donde también va identificando su preferencia, que de cierto modo se puede ver influenciada por una amiga, por un amigo, de experimentar otras cosas que no van con los principios, los valores que yo Sí, tengo. claro. Entonces, ¿cómo puedo generar ese ambiente para tener ese acercamiento con mi hijo si nunca estoy para eso? Sí, sí. Entonces, la única forma de yo poder menguar, de poder yo trabajar con esa rebeldía que mi hijo o mi hija proyectan en la etapa de la adolescencia, es yo tener acercamiento y disposición en todo momento. Señores, no podemos nosotros todo el tiempo apoyarnos en el recurso de que, qué sé yo, no trabajo, ¿cómo lo mantengo? Sí, no, no. Es que yo estoy seguro que ese adolescente prefiere mil veces ir con los mismos zapatos, la misma camisa y un solo cuaderno al colegio, pero tener tiempo con usted, que ir con todos los útiles escolares y un uniforme Pleno. como decimos nosotros, Clean, y sí. no tener la oportunidad de compartir contigo absolutamente nada. Claro. No, y tener el problema de que no sabe con quién hablar, porque hay temas neurálgicos en la juventud que es con los padres que hay que hablar. Claro, Si lo habla claro. con un amigo, el amigo Un tampoco particular, sí. tiene la información. Mira, y puede ser, chicos, y puede ser que de otra persona reciba un mejor acompañamiento. No estamos diciendo que no, pero es vital e importante escuchar esas palabras de ese actor principal y de tanta importancia para mí. Sí. Quizá lo que papá me diga sea un disparate, quizá lo que mamá me diga sea un disparate, pero para mí es importante el por lo menos yo ver la intención de que tiene, ¿verdad? La necesidad De que se habló conmigo. de que se habló, aunque yo tome mejor la opinión que me da otra persona, porque Mira. es más preparada, porque por lo que sea, porque conecté más con eso, Sí. porque llenó más mi necesidad, pero es necesario pronunciarnos, es necesario pronunciarnos. No, Sí. y además de eso también, señores, muchas veces los padres no están capacitados o no tienen la información necesaria. Para eso existen los psicólogos, los terapeutas familiares. Acompáñense, ya no es como así. antes, ya hay muchas No. informaciones, ya uno a veces, si no se siente con la preparación debida, uno va donde un terapeuta, que ahí la cosa va mejorando, pero nunca obvien esa responsabilidad. Mira, Sí. y agregando algo a eso, para no dejarlo en el aire, muchas veces escuchamos a los padres decir, es que yo no voy a ir donde nadie para que me diga cómo criar mis hijos. Ah, sí, esa palabra siempre Yo no le voy a existió. entregar a nadie la fortaleza de decirme a mí cómo yo... No, no. Déjenme criar a mi forma. Exacto. No estamos diciendo que lo vamos a enseñar a cómo criar a su hijo. Le vamos a facilitar herramientas de cómo dar un buen acompañamiento en la crianza con sus hijos. Le vamos a dar, de cierto modo,
esas recomendaciones, orientaciones que le van a ayudar a darle un acompañamiento apropiado, partiendo de que cada hijo es diferente, Sí. partiendo de que no es lo mismo la experiencia que usted vivió con la experiencia que usted está viviendo con su hijo en la etapa de la crianza. Sí, y llevarlo, ¿sabes? Hablar, prepararlo para cuando sean adultos. Exactamente. Porque hay muchos adolescentes que van a llegar adultos. Claro, Y todos. después de ahí tienen que tener otra vida, porque ahí se van a despendizar. Es poder identificar herramientas que le va a ayudar en cada una de esas etapas. Claro. Pero una de las etapas más importantes y cruciales tiene que ver con el tema de la adolescencia. Sí. Porque ahí es como donde se dividen las cosas. Ahí es como que yo elijo por qué camino que me voy a ir. Entonces, tratemos de abrazar la causa con relación a nuestros adolescentes. Dejemos de señalarlos o identificarlos como rebeldes, como irrespetuosos. No, es que ahora estos muchachos no se puede hablar con ellos, no se puede salir con ellos. No, 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 no. Busca acercamiento con su hijo, conecte con él. No tire la toalla, no desista de esa oportunidad de poder buscar acercamiento, de poder entender el por qué manifiesta tanto dolor, tanta rabia, tanta frustración. O sea, Sí. vamos a trabajar en esa parte para que podamos nosotros entregar a nuestra sociedad personas que realmente sean saludables, que puedan conectar con su entorno, que puedan identificar sus emociones, que puedan expresar de cierto modo su malestar y de cierto modo también elogiar, resaltar cuando se sienten bien, porque no todo es malo. Pero para eso debemos nosotros crear una buena base y esa buena base la creamos en el acompañamiento en esa etapa tan importante que es la adolescencia. Sí. Claro, claro. Hay un tema dentro de la adolescencia que es neurálgico para las familias y es cuando el chico o la chica empiezan a tener amoríos. Ay, Sí, eso es un tema Eso es complicado. complicado y muchos padres no saben manejar ese tema, ese momento. Hay que tener mucha sabiduría para comenzar a tomar la decisión de hablar con un adolescente. miren, Eso- hasta que nosotros no entendamos la importancia de poder nosotros desvincularnos de nuestra historia para poder invertirnos en la historia de nuestros hijos, hasta que no entendamos eso, vamos a cometer muchos errores. Porque en esa etapa del enamoramiento de nuestros hijos, siempre surge el dolor. Si es una madre criando sola, dice, no, porque es que yo no quiero que este muchacho haga lo mismo, que sea igual que el padre de mujeriego, que no respete. No, pero es que el hecho de que su papá sea así no quiere decir que él sea así. Sí, sí. No, pero que entonces yo, tú sabes, tengo el temor de que esta muchacha, que pase lo que pasó conmigo, que a los 18 me embaracé. No, pero es que la historia tuya no tiene que ser la historia de ella. Sí. Lo que debemos es, y siempre voy a promover eso, lo que debemos es buscar acercamiento con nuestros hijos y poder conectar con su necesidad. Y la mejor persona, la persona más importante para poder instruir, para poder conversar con tu hijo sobre esa parte de lo que tiene que ver con esa necesidad sexual, ese primer beso, ese primer acercamiento, el tema del cuidado, lo que voy sintiendo, las hormonas se van revolteando, el tema del También, acercamiento, eres tú. también el tema de los vicios y esas El cosas. tema de también inclinarse al alcohol, al tema del vape, el tema de la juca, el Sí. cigarrillo, todas esas cosas. Actualmente el vape hasta en las escuelas. Sí. Se está viendo. No, hemos tenido reuniones, el que tiene hijos sabe que ha habido muchas reuniones con eso, Con ese tema. con el tema del vape, porque que los chicos ahora andan con un vape normal. Como Claro, que- eso forma parte ya de su outfit. sí, Sí. de su ¿Sabes? outfit, Es como sí. que viene adherido al pantalón Entonces, la forma de nosotros poder tener, de cierto modo, vigilancia de saber si hace mi hijo o no, es teniendo esa cercanía. Claro, no es que tú lo vas a dar, no es que vas a activar una persecución y te va a aparecer en todos los lados, no, pero tú puedes crear un ambiente en casa. Ponte, mira, vamos a invitar a los amigos tuyos, vamos a hacer una tarde de película. Claro. ¿Qué le gusta a ustedes? La pizza, preparamos todo, hacemos hamburguesas, ¿qué hacemos? Vamos a una parrillada. Y tú ves, porque el comportamiento de los muchachos, tú ves más o menos. Tú Sí, ves que- claro. Dice, va, que este muchacho, amigo del hijo mío, como que no sé, como que lo veo como muy rebelde, como que, ¿verdad? Sí. Es como la cabecilla del grupo, que lo que él dice todo el mundo lo hace. Entonces Sí. tú vas identificando. Sí, eso es ¿Entiendes? así. Entonces, hay que generar eso. A veces también vemos los muchachos crecer y lo vamos soltando. No, ya eres grande, ya. No, Con no. el tema del amorío, de esa etapa tan importante de los adolescentes con relación a las novias, al novio, que sabemos que eso es normal y muchos padres vivimos a la expectativa con eso. Sí. Lo importante es nosotros, aparte de tener acercamiento y de poder conocer su círculo, es poder también darle la oportunidad de que él pueda conectar o ella pueda conectar con la necesidad o la búsqueda que tiene. Pero siempre supervisados por nosotros y orientados por nosotros para no dejar eso a un libre albedrío. Porque recuerden que los adolescentes todavía no tienen
todas las etapas totalmente maduradas. Entonces hay que orientarlos, hay que de cierto modo acompañarlos, pero siempre cercanos a lo que ellos entienden y manifiestan como una necesidad. Sí, siempre después de los 18, 20, aún todavía no han madurado. Pero nada, este tema es demasiado bueno, de verdad que sí. Muy bueno. Yo espero que cada uno de ustedes, si le interesa este tema, para hacer una segunda parte, estamos abiertos al diálogo, como dicen. Claro que sí. Comenten, Sí, escriban. Compartan, muy importante que compartan. claro. Preguntas que nosotros le vamos a comentar las preguntas para que también, si quieren una segunda parte, utilizar esas preguntas y hacerse las otras. Sí, si quieren hacer una pregunta sobre la adolescencia, eso está excelente, porque aquí estamos para, ¿verdad? Para contestar todo eso. Claro. Y nada, seguimos en Instagram, seguimos en YouTube y seguimos en Spotify. Nos puedes buscar como El Chamo TV Podcast y ahí nos vas a encontrar. En Instagram, El Chamo TV 01. También tenemos a Hosley, lo pueden buscar. Tu psicólogo amigo. Como tu amigo el psicólogo. Tu amigo el psicólogo. Que ese sí es tu amigo el psicólogo. Hasta el próximo video y Dios les bendiga.